Venezuela, la tierra tiembla, el régimen no. Hay países que parecen condenados a demostrar una y otra vez de qué está hecha su gente. Venezuela es uno de ellos. El 24 de junio, dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, separados por apenas 39 segundos, sacudieron el centro y occidente del país. Caracas, La Guaira, Yaracuay, Carabobo, edificios que colapsaron en segundos, un aeropuerto internacional evacuado entre nubes de polvo y una cifra de muertos que ya supera los 1,900, con miles de heridos y un país entero en vilo. Y sin embargo, lo primero que quiero decir no es sobre los escombros, es sobre la gente que sigue de pie encima de ellos, porque a esta tragedia natural le tocó caer sobre un pueblo que ya venía cargando más de una década de otra tragedia, esta hecha por manos humanas. Y quiero hablar en particular de mis amigos, de mis compañeros de lucha, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, que durante años pagaron con la cárcel, el exilio o la persecución el simple hecho de decir la verdad en un país donde decir la verdad se volvió un delito. Muchos de ellos hoy están lejos de su tierra, viendo por una pantalla cómo se derrumba la ciudad donde crecieron. Otros siguen presos, más de 300 según las cifras de organizaciones como Foros Penal, sin saber si sus familias sobrevivieron sin acceso a información. Algunos incluso incomunicados en centros de detención, que ni un terremoto logró abrir a la supervisión humanitaria. Y otros más, los que lograron salir de la cárcel, hoy buscan entre los escombros a sus propios padres, hermanos o hijos. La represión no se detuvo para el terremoto, y el terremoto no distingue entre represores y reprimidos, pero sí multiplica el sufrimiento de quienes ya lo habían perdido todo. Eso para mí es el primer dato humano que no puede quedar fuera de esta historia. El segundo es lo que ocurre ahora mismo bajo los escombros. En La Guaira, en San Bernardino, en Baruta, hay rescatistas, muchos de ellos voluntarios, sin guantes ni herramientas adecuadas, que llevan días escarbando con las manos, hospitales sin medicinas ni personal suficiente, con una infraestructura que ya estaba deteriorada antes de que la tierra se moviera. Familias enteras durmiendo a la intemperie. Organismos como Amnistía Internacional han advertido que este desastre corre el riesgo de agravar aún más una crisis humanitaria que el país ya arrastraba desde hace más de 10 años. Ese es el drama. No es solo un terremoto. Es un terremoto que cae sobre un sistema de salud diezmado y sobre un Estado que, como han dicho activistas venezolanos, nunca se preparó para esto. Y aquí llega la parte que más indigna. Porque frente a esa tragedia, la respuesta del régimen ha sido la que ya conocíamos. Información limitada, cifras que no terminan de corroborarse, un control narrativo antes que una gestión de la emergencia. La misma Delcy Rodríguez, que hoy encabeza el poder tras la caída de Maduro, sigue demorando gestos que estarían al alcance de su mano. Liberar de una vez a los presos políticos que aún quedan, permitir el ingreso sin trabas de la ayuda humanitaria y de figuras como María Corina Machado. Y en cambio, deja que el aparato represivo, colectivos armados incluidos, continúen operando incluso en medio de la catástrofe. Y no puedo cerrar sin hablar del papel de Washington, porque en los últimos meses hemos visto al gobierno de Trump reactivar licencias petroleras, sellar acuerdos con Chevron y otras empresas y estrechar canales económicos con este mismo gobierno, todo bajo la promesa de que ese alivio vendría acompañado de gestos democráticos y de derechos humanos. La realidad es que la lista de presos políticos sigue ahí, la fecha de elecciones libres no se concreta y el petróleo venezolano ya fluye. Cuesta no ver en eso una forma de protectorado. Se sostiene económicamente un régimen represivo a cambio de estabilidad y crudo, mientras la exigencia de justicia y libertad queda relegada a un segundo plano, ahora incluso opacada por los escombros. Venezuela no necesita compasión de lejos, necesita que la valentía de quienes ya pagaron tanto por defender la libertad no se pierda entre la indiferencia de su propio Estado y la conveniencia de sus socios extranjeros.